Bien, hermanos, vamos a tener abiertas nuestras Biblias en Mateo capítulo 5, del 33 al 37, estos breves pasajes que hemos leído. Estamos siguiendo el Sermón del Monte, o sea, todo el Evangelio de Mateo, pero aún no salimos de esta sección que se llama el Sermón del Monte, donde Jesús está predicando a una multitud y, entre otras cosas, está corrigiendo una mala enseñanza de parte de los fariseos, que eran aquellos que llevaban la religión cantante y sonante en aquel tiempo, pero mal, ¿sí? Si yo les preguntara, no me tienen que responder, es una pregunta retórica, respóndanselo para sí mismos, pero quizás no todos tengamos la misma respuesta. ¿Está bien jurar? Rara vez predicamos de esto, pero hoy toca esto, por el Evangelio de Mateo. ¿Está bien jurar? Bueno, yo no sé qué te respondiste, pero a mí de chico, como tenía cierta influencia evangélica, familiar, me decías, no se jura, no hay que jurar por nada. El Señor Jesús dijo, no hay que jurar, y lo hemos leído, y te invocaban aquí este pasaje del Evangelio de Mateo. Yo ni siquiera era convertido, yo me convertí como a los 11 años de edad, pero muchos recordarán que en cuarto grado se hace lo que se llama el juramento a la bandera. Creo que se sigue haciendo todavía. Juramento de lealtad a la bandera. En aquel tiempo, me recuerdo que en las escuelas decían, sí, juro. Pero claro, muchos evangélicos empezaron a hacer problemas diciendo, no hay que jurar. Entonces, a mí me decían, cuando digan esa parte, cuando estés ahí en la fila con tus compañeritos de grado y se lea no sé qué de la bandera y la lealtad, vos gesticulá y movés los labios, pero no digas juro, porque si no, no sé, estarías condenado, por así decirlo. Y recuerdo que tenía un problema de conciencia a mis 10 años de edad, en cuarto grado, y ni siquiera era creyente, por esa influencia evangélica. Pero ¿qué pasa? Los testigos de Jehová, una secta, también decir, no, nosotros no juramos, la Biblia es muy clara, no hay que jurar. Bueno, de alguna forma, no sé cómo influyeron entre la ignorancia evangélica y los testigos de Jehová a la misma altura, en algunas cuestiones, ¿no es cierto?, como esta, cambiaron a sí prometo. Así que si alguno tiene esa declaración en la escuela de la promesa a la bandera, pero es lo mismo. Una promesa es un juramento es una promesa. ¿Y por qué el pueblo evangélico empezó a decir durante todo el siglo XX, no hay que jurar nunca, bajo ningún tipo de aspecto? El problema, yo agradezco en el siglo XX que conocí al Señor por la iglesia evangélica del siglo XX. Pero la iglesia evangélica del siglo XX tuvo muchos problemas doctrinales, muchísimos. Nos llegó el Evangelio, sí, pero después de eso, eclesiología, podemos decir una cosmología bíblica de cómo ves las cosas, estos temas, eso fue muy pobre. Bueno, podías encontrar en el siglo XX, en las bibliotecas, en las librerías, dame una confesión de fe histórica. Si fuera presbiteriano diría, bueno, dame la confesión de fe de Westminster del año 1648, porque trataron este tema. Pero como soy bautista reformado, pediría, dame la confesión de fe del año 1689, que tuvieron los bautistas particulares. ¿Qué dice sobre el jurar? Bueno, en el siglo XX no había eso en las librerías, no había eso en las bibliotecas. Es más, el siglo XX, el evangelicalismo, vamos a decirle, del siglo XX, rechazó la doctrina histórica de la iglesia y se quedó con algo muy superficial, el evangelio y algunas cosas más. Y temas como esto había una gran ignorancia. Pero gracias a Dios, en el año 2000, con la popularización de Internet, muchos empezaron a bajar las confesiones de fe históricas de algunos sitios que hacían mucho ruido, ¿recuerdan esos modems que hacían ruido? Y dijeron, aquí hay algo que nos habla en un capítulo de la confesión de fe, ya sea de Westminster o de Londres de 1689, que habla de los juramentos. ¿Por qué se los tenía como libros prohibidos, como si fueran libros de magia negra en el siglo XX? Bueno, por la rebelión evangélica
en contra de la doctrina histórica de la iglesia. Y hoy sigue la rebelión evangélica en contra de la doctrina histórica de la iglesia. Por lo tanto, somos una iglesia bautista confesional porque volvemos a las raíces históricas de todo lo que edificó la iglesia a través de los siglos y no le hacemos un bollo de papel y lo tiramos al basurero, sino que hacemos énfasis en lo que Dios construyó por medio de su iglesia, doctrina tras doctrina. Y déjenme leerle, para aquellos que dicen que no hay que jurar, lo que dice el capítulo 23 de nuestra confesión de fe. Solo por el nombre de Dios es que los hombres deben jurar. Este nombre debe usarse en ello en todo santo temor y reverencia. Por lo tanto, jurar vana o precipitadamente por ese nombre glorioso y temible, o siquiera jurar por cualquier otra cosa, es pecaminoso y debe ser aborrecido. Sin embargo, en asuntos de peso e importancia para la confirmación de la verdad y para poner fin a toda discusión, un juramento está justificado por la palabra de Dios. Por lo tanto, debe prestarse un juramento lícito cuando la autoridad legítima lo exija en tales asuntos. La doctrina histórica de la iglesia es esta, la iglesia lo vio. Venían de los católicos que juraban en vano, los anabautistas, que nosotros no descendemos de ellos, que decían no se debe jurar. Y la Reforma trajo diciendo no, se debe jurar. ¿Pero qué dice Mateo? Acá dice que no se puede jurar, pero hermanos, decían, la Escritura se interpreta a sí misma. Uno no puede enfrentar una parte de la Biblia con otra parte de la Biblia para contradecirla. Si el Antiguo Testamento dice hay votos lícitos, hay juramentos, hay promesas, y Dios interpone un juramento en el pacto de gracia por el cual somos salvos, ¿cómo no vamos a poder jurar bajo circunstancias especiales, bajo circunstancias reverentes, invocando solo el nombre de Dios? Porque ahora vamos a ver que la Biblia enseñaba a jurar. O sea, los fariseos hicieron mal el tema del juramento, como vamos a ver ahora. Y los evangélicos se fueron al otro extremo. Ambos son legalistas en ese sentido, de que no tratan el espíritu de la ley, sino la letra. Se encuentran con Mateo 5 y dicen no hay que jurar. Y lo hacen como una regla general. ¿Saben cuántos cuáqueros? Uno dice los cuáqueros, en Estados Unidos había muchos, ¿sí? Que iban a un tribunal y tenían que declara decir la verdad y nada más que la verdad, jura decir la verdad, se quedaban callados. Pero miren que van a ir presos, y bueno, toda una historia con eso. Cuáqueros, la vena cuáquer tiene en la cara ahí de un cuáquero, ¿sí? Para que se den una idea. Esa gente y otras más arrastraban doctrinas desde el tiempo del siglo XVI, y en el siglo XX todo esto se convirtió en la iglesia evangélica, no hay que jurar. Pero como nosotros en Argentina, por ahí no es tan solemne a veces como algunos juzgados en Estados Unidos que dice declara decir la verdad, no hemos sido desafiados a eso. Hemos visto sí a políticos poner la mano sobre los evangelios y decir jurar por su cargo. Obviamente la mayoría lo hace en vano invocando el nombre de Dios. A ninguno se le ha caído la mano, pero créanme que en el día final Dios le va a tomar en cuenta aquellas cosas que juraron como honestidad, como verdad, etcétera, que no han cumplido. Y nosotros los cristianos también tenemos juramentos que son, recuerdo, promesas. No es decir, sí, juro, sino sería una pronunciación mágica de palabras. Prometo esto, es un juramento. Firmo esto, es un juramento. ¿Y cuándo se puede hacer? ¿Cómo se debe hacer? ¿Cómo se hace mal y cómo se hace bien? Es lo que vamos a ver ahora. Hay tres cosas aquí. Primero, la enseñanza mal interpretada de los fariseos. Es lo primero que vamos a ver. Segundo, vamos a ver cómo Jesús corrige esa mala enseñanza en el Sermón del Monte. Y tercero, vamos a ver algo más práctico, decir, bueno, ¿cuáles son nuestros principios como cristianos de veracidad? ¿Somos personas veraces, confiables, que decimos siempre la verdad y que nuestra palabra vale? Bueno, eso lo vamos a ver ahora. Punto número 1. Jesús comienza diciendo en el 5:33 de Mateo, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tu juramento. Pero dice, oíste que fue dicho por los antiguos.
Hay una variante textual, no importa. Por es lo mismo. Es decir, oíste que fue dicho anteriormente y no hay una cita textual en el Antiguo Testamento que diga esto. No perjurarás, sí, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Es una interpretación, no es una cita textual. Tenemos algo muy parecido en Levítico, por ejemplo, 19:12, que dice: y no juraréis falsamente en mi nombre, ni profanarás el nombre de tu Dios, yo, Jehová. Lo que está diciendo el perjurio es esto, es jurar en falso. Si alguno se preguntaba, ¿qué es la palabra perjurio? Es jurar en falso. El perjurio puede ser legalmente, ¿no es cierto?, achacable cuando las personas declaran algo en un tribunal y es falso, cometen perjurio y la ley les cae encima. Hay muchos casos de denuncias, de cosas que la gente cree en su mente que puede decir cualquier cosa, que puede afirmar cualquier cosa, pero cuando lo citan en un tribunal piensa que pueden hacer lo mismo. Y después mucha gente puede o pagar una multa o ir presa por ello. El perjurio es algo serio, ¿cuánto más lo que nos dice la Biblia en un tema de Dios? Uno dice, el perjurio era para el pueblo de Israel nomás, no es una enseñanza universal. Si ustedes leen en la Confesión de Fe, que les recomiendo que siempre estén leyendo un poco la doctrina histórica en la Iglesia, nos dice que los juramentos lícitos son parte de la adoración. Cuando nosotros declaramos la membresía, hacemos un pacto, después vamos a volver sobre ello, pero recuerden eso en mente. ¿Qué prometemos cuando nos añadimos como miembros de la Iglesia? Entonces Jesús dice, oíste que fue dicho esto, pero lo están usando mal. Todo lo que Jesús lee después, por ejemplo, cuando nosotros tenemos en el versículo 13, dice, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tu juramento, pero yo os digo, no es que, Él viene a anular esto, de decir, yo ahora pongo una nueva ley por encima de la ley de Moisés, donde ya no se jura más. Porque si así fuera, ustedes recuerdan que ya hemos visto domingos pasados que el Señor Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla, y Jesucristo es el cumplimiento triple de la ley, como hemos visto, y en palabra Él la cumple. Entonces Él no viene a cambiar la ley de Moisés, sino a cumplirla en el espíritu correcto de interpretación de la ley de Moisés. Entonces Él es lo que está diciendo, no está enfrentando a Moisés consigo mismo, diciendo, pero yo os digo ahora, no juréis de ninguna manera, sino que lo que está diciendo es que la enseñanza errada de los fariseos, oíste que fue dicho, es eso lo que hay que corregir. Es eso lo que está mal. ¿Qué le enseñaban los fariseos al pueblo? Bueno, fíjense en lo que dice Jesús. Pero yo digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el estrado de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer un cabello blanco o negro. No es solamente esta parte de la Biblia del Nuevo Testamento que nos habla de los juramentos. Pero lo que Jesús lo hizo, refutó, es lo que los judíos conocían como la halajá. La halajá era una tradición oral. También habían escritos extrabíblicos donde empezaban a hacer este tipo de especulaciones, que podés jurar, pero podés romper un juramento, pero si lo hiciste en nombre de Dios, solamente ese juramento no se puede romper. ¿Pero qué es todo esto?, nos preguntamos. Si la Biblia es clara. La Biblia en el Antiguo Testamento les decía al pueblo de Israel como constitución, ustedes tienen que decir siempre la verdad. No pueden cambiar de opinión. No pueden engañar al prójimo. No pueden decir una cosa hoy y se retractan mañana como si nunca lo hubieran dicho. Y más si usan el nombre de Dios. Pero ¿cómo interpretaron esta halajá los judíos? Como diciendo, bueno, nosotros queremos mentir, en el corazón decían, ¿no? Queremos engañar en algunas cosas. Entonces vamos a desdoblar la verdad en juramentos que yo puedo romper y juramentos que yo no puedo romper. Cuando ningún juramento se puede romper y que todo debería ser en el nombre de Dios. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, vamos a jurar en el nombre de Dios, eso no se puede romper.
Vamos a jurar en nombre de otras cosas, de la criatura, el templo, personas, un montón de cosas que ese sí podemos romper. El altar, por ejemplo, pero que ese sí podemos romper. Entonces se encontraban en una encrucijada, iban a una especie de juzgado y decía, pero usted juró decir la verdad. Y preguntan, pero el rabino decía, pero ¿qué clase de juramento hizo? ¿Juró por Dios directamente? ¿Juró por... no, juró por otra cosa. No importa. Mientras no juró por Dios. ¿Se dan cuenta de la hipocresía en que los fariseos habían llegado en su halajá? Mucho del cristianismo actual tiene su halajá. Tiene la Biblia, pero tiene una interpretación súper rara y extraña de la interpretación histórica de la Biblia y enseña muchas cosas así de raras. Y que queda uno raro diciendo una cuestión, por ejemplo, como jurar. Preguntale hoy a la mayoría de las iglesias, decir, no hay que jurar por nada. Estamos en una iglesia confesional, histórica, y tenemos una cosmovisión de esto y de muchas otras cosas. Imagínense en cuántas cosas más nos han cambiado. Volvamos a esto. Los fariseos redujeron todo a simplemente no cometer perjurio, podemos decir, al hablar en el nombre de Dios en vano. O sea, lo que ellos hicieron es esto, separar la letra, como dije hace un rato, del espíritu. ¿Qué viene a hacer Jesús en el Sermón del Monte, hermanos? Recuerda la letra, nombra la letra distorsionada por los fariseos y trae el espíritu correcto, en este caso de los juramentos y de decir la verdad. El Salmo 51:6, el salmista comprende y lo expresa por inspiración del Espíritu Santo. Dice a Dios, he aquí, el Señor, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El Señor ama que vos digas la verdad, no de boca para afuera, sino en el corazón. Y que después sí lo expresa tu boca. Pero ¿qué hicieron los fariseos? ¿Y qué podemos hacer a veces nosotros? Ciertas convenciones orales por fuera, pero engaño en el corazón. He aquí, decían de Jesús, un hombre que ha dicho la verdad, dijo alguien. Es un hombre que nos ha hablado la verdad. Pero veían un fariseo y decían, se llenan la boca de verdades, pero son mentirosos, son engañadores. Por eso Jesús los combatió tanto. Porque dicen y no hacen. Porque enseñaron al pueblo a acercarse a Dios con su boca, pero su corazón estaba lejos de Él. Separaron la letra del Espíritu. Y empezaron a hacer, para esa diferencia entre juramentos a Dios y juramentos a otra cosa, a enseñar a todas las personas que hagan juramentos triviales. Fíjense, Jesús no se opone, por ejemplo, a Deuteronomio 6:13. ¿Qué nos dice? Dios mismo dice, a Jehová temerás y a Él servirás. ¿Y qué más dice? Y por su nombre jurarás. Por eso la confesión de fe lo rescata eso. Eso no se abolió. Eso no cambió. Hay momentos en que uno, por la ordenanza de una autoridad superior, que puede ser el Estado, Dios concede cierto poder al Estado, y Dios concede sobre todo poder, autoridad y disciplina para el creyente a su iglesia. Entonces, en ambos casos, esas autoridades te pueden decir, tenés que decir la verdad, tener que declarar. Y tenemos que decir, si prometo, si juro, lo confirmo, etc. En el nombre de Dios. Pero ¿qué habían enseñado los fariseos? Bueno, podemos jurar por un montón de cosas, y en ese montón de cosas está la trampa legal, como buscan a veces los abogados para zafar a alguien de la condenación justa, pero encuentran la veta legal, mintiendo. Es lo mismo aquí. Encontraron no la veta legal, porque no se puede salir de la palabra de Dios, pero hicieron a los antiguos, la forma de expresarse que tiene Jesús. Desde mucho tiempo Israel le había sido enseñado ahora, podían jurar por cualquier cosa. Podía decir un hombre, te lo juro por mis hijos. Pero rompiste la promesa, sí, pero no juré por Dios.
Te lo juro por mi mamá, por mi papá, decía un hijo. Pero rompiste la promesa, rompiste el juramento. Ah, pero no juré por Dios. Te lo juro por el altar. Y rompiste la promesa, pero es el altar de Dios, pero no juraste por el oro. Vamos a leer esa parte. Mateo 23, 16 y 22. Y fíjense en la energía de Jesús en combatir este tipo de mentalidad. ¡Ay de vosotros, guías ciegos, que decís! Si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Énfasis mío, ¿no? Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Jesús sigue, ¿no es cierto? Necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, Dios, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él, entre paréntesis Dios, y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¿Se dan cuenta? Y este juego de palabras que buscaban los fariseos. ¿Cuántas veces habrá parecido esto? Pero juraste por, no sé, el altar, pero no juraste por la ofrenda, ¿verdad? No, entonces sí, podés romper tus juramentos. ¿Realmente vivían una mentira? ¿Enseñaban a un pueblo a no ser veraces? ¿Crearon un sistema para romper la ley? ¿Enseñaron hipocresía? ¿No es cierto? E ignoraban ellos y le enseñaban al pueblo a ignorar la omnipresencia de Dios. El Dios que todo lo escucha, que todo lo ve, que todo lo sabe, que sabe lo que decís por la boca, pero también sabe tus intenciones del corazón. ¿Han firmado contrato, hermanos? Son juramentos. Es como un juramento, como firmar un contrato creyendo que no tiene valor porque no estaba el escribano. Díganme si les ha pasado en la vida. Cosas que han firmado, cosas que le han firmado a ustedes, y después viene un abogado y dice, no, pero esto no tenía escribano. Así que puede romper todo el juramento, ya sea un juicio laboral, ya sea lo que prometió, lo que iba a pagar, el alquiler, las cuotas. Puedo romper todo eso porque no había escribano. El mundo se maneja así, hermanos. Yo cuando hablo con vos cuando hablas conmigo no necesitamos un escribano. Pero ¿sabes qué? A veces, con muchas personas he tenido que hacer cartas. Espero que no la tenga que hacer con alguno. Porque sabes que cuando hago una carta es porque estoy pensando, esta consejería bíblica, esta charla, me la van a torcer. Van a cambiar mis palabras. Van a citar lo que dije 5 años atrás. Y yo no me voy a acordar lo que dije en ese momento exactamente. Me voy a acordar más o menos como el espíritu de la ley, pero no exactamente. Y pueden cambiar mis palabras. Pueden tergiversar. Entonces, he tenido que hacer a veces cartas para decir, hemos hablado esto, esto y esto. Y como pastor te he aconsejado bíblicamente esto, esto y esto. Y tu pecado ha sido este o este y este. Triste cuando se llega a eso. ¿Por qué? La palabra en el mundo no vale. ¿Y los cristianos? ¿Tu palabra vale? Hombre o mujer. ¿Enseñamos a nuestros hijos a ser siempre veraces? ¿O a encontrarle la veta a la verdad para poder distorsionarlo? El mundo, y han sufrido ustedes, y yo he sufrido a lo largo de la vida, incumplimientos. Que cuando uno va y quiere hacerlo cumplir, pero no había escribano. Así se maneja el mundo, nosotros no tenemos que manejarnos así. Punto 2, ¿qué vino a corregir Jesús? Esa mala interpretación dice, pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, pero él está aclarando que prohíbe todo juramento falso y por las criaturas, o sea, por todas las cosas creadas. Hagan un repaso de lo que hemos leído, ¿no es cierto? ¿Lo vemos? De nuevo. El cielo,
la tierra, la ciudad Jerusalén y tu cabeza. No puedes hacer blanco, bueno, hoy se tiñen, pero en aquel tiempo se entiende, no se puede hacer blanco un cabello, no se puede cambiar eso, no tenemos control sobre nosotros, no tenemos el control sobre la creación. No, todo esto cambia, todo esto muda, envejecemos. Jerusalén fue destruida. El único que permanece eternamente y para siempre, es inmutable y autosuficiente y tiene aseidad y demás, es Dios. Y cuando prometes delante de Él, ay, si quebrantas la promesa, el juramento. La Biblia dice, es mejor que no prometas y no que prometas a Dios y no cumplas. Jesús vino no a decir que no hay que jurar ya más por ninguna cosa, sino a corregir el error de los fariseos que decían, podés jurar por cualquier cosa y romper tus juramentos, pero no podés cometer perjurio cuando se trata de algunas cosas específicas de Dios. El Señor Jesús dijo, no juren por nada obviamente no aclaró lo de Dios, pero vamos a ver una pequeñita historia de que Jesús tenía presente el juramento. Él no lo abolió a eso, no abolió los juramentos, no contradijo la misma palabra de Dios que decía que había que jurar. Él en Mateo 5:17, ya lo hemos visto, no ha venido para abrogar la ley de los profetas, sino para cumplirlas. Entonces, cuando dice Jesús, yo os digo, sí, bueno, Él recuerda el espíritu de la ley y dice, es más, al decir yo os digo, está recordando quién es el legislador. Él no contrarió la ley de Moisés, pero el legislador de la ley estaba presente en la tierra. El Hijo de Dios, segunda persona en la Trinidad, encarnado. A Él le corresponde todo juicio. A Él le corresponde toda justicia. Y nada menos que Él dijo, yo soy la verdad. No dijo, yo hablo la verdad, yo comento la verdad. Es la verdad personificada. Yo soy la verdad, yo soy el juez, soy el legislador, el que dio las leyes y el que las va a hacer cumplir. Y todos los enemigos de Él van a estar por estrado de sus pies, lamentándose. Y aquellos que creyeron en Él van a estar en el día final del juicio gozándose por su justicia. Nuestra pregunta, hermanos, es ¿cómo toca esto en nuestro corazón la veracidad? El Señor vino a corregir, a decirle a los fariseos ciegos, guías de ciegos, se enojó bastante y Él dijo, entonces, tú sí tiene que ser sí, tú no tiene que ser no. Se puede jurar por el nombre de Dios bajo cosas lícitas. Fíjense en cómo respondió Jesús en Mateo 26:63. Les hago un poco el cuadro de situación. Jesús está siendo interrogado antes de ir de la cruz. Vienen testigos falsos, perjurio, hipócritas, en contra de Jesús para acusarlo injustamente, diciendo que iba a destruir el templo y que iba a hacer un montón de cosas más. Y Jesús no dice nada. Jesús se queda callado. Miren cuántos testifican contra ti, le decía el magistrado judío. ¿No te defiendes? Jesús estaba callado. Pero cuando el sumo sacerdote le dice, te conjuro por el Dios viviente que nos diga que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ahí, fíjense, no dijo Jesús, no, mira, ¿no escuchaste mi sermón del monte que no hay que jurar más? No te digo nada. No dijo eso. Dijo, tú lo has dicho, y desde ahora veréis al Hijo del Hombre, ¿no es cierto?, que viene con sus ángeles en el cielo, y ahí rasgó sus vestiduras el sumo sacerdote, blasfemia, blasfemia, pero Jesús habló. ¿Por qué? Porque fue bajo juramento. Él bajo juramento habló, o sea, no estaba contradiciendo la ley. Hay que tener en cuenta esto. Fíjense en el mismo apóstol Pablo, o el autor de Hebreos, digamos. Yo creo que es Pablo, pero no importa, puede ser otro autor.
dice esto, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ello el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Y son páginas del Nuevo Testamento, no son páginas del Antiguo Testamento diciendo, no, esto para otra dispensación ya quedó allá atrás, no hay que jurar. Trae ejemplos de la juramentación. Antes de pasar al tercer y último punto, porque es muy práctico el último punto, debemos ponernos a pensar antes de cerrar este punto 2. ¿Somos personas confiables o necesitamos algún tipo de refuerzo para que crean lo que decimos? Uno dice, ¿cuál es la aplicación práctica de todo esto? Tiene muchas. Primero nos preguntamos, ¿somos personas confiables? O sea, miramos, claro, a veces no nos vemos a nosotros mismos. Quizás podamos preguntarle a otro hermano, ¿soy una persona confiable? ¿Que cumple lo que dice? ¿Que sigue por un camino? ¿Que aunque haya dicho algo que va en perjuicio propio, lo mantiene hasta el final, hasta cumplir su promesa? ¿O somos personas cambiantes que prometemos, decimos? Vamos a la parte práctica. Vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces no vamos a andar jurando por ahí. Te juro, hermano, por Dios que... Olvídate, si no estás ante la justicia o ante la iglesia como asamblea, no jures. Eso es lo que explicaba Jesús. El juramento es lícito, pero bajo circunstancias muy especiales. Pero el tercer punto se basa en que tenemos que ser personas de verdad. Aquel que dijo, yo soy la verdad, engendró hijos, somos nosotros. Y se supone que nosotros que seguimos a Jesús decimos, Él es la verdad, por lo tanto yo tengo que decir la verdad. Hay un pacto que los que están aquí, están casados, han hecho. Es el pacto matrimonial. Algunos dicen, pero no me casé por iglesia. Bueno, pero fíjate que todavía, el civil tiene ciertos juramentos. Es más, tiene que firmar. Es más, hay 2 testigos, porque quedan simpáticos para la foto. No, es un juramento. Prometo vivir con esta persona bajo el mismo techo, en la pobreza, en la enfermedad. ¿Recuerdan los que se casaron hace poco? Leemos los pactos. O sea, cuando vayan a un casamiento cristiano acá de la iglesia, escuchen los votos, recuérdenlo. Si me lo piden, se los mando. Léanlo junto con sus esposas y esposos. Están los pactos ahí, están los votos ahí, perdón. Un juramento. El registro civil tiene algo. La iglesia del Señor, lo importante de un casamiento es que nosotros, la iglesia, no casa a nadie en el sentido de que en nuestra circunstancia del país, el casamiento por civil es un compromiso sellado. Que lo que la iglesia hace es acompañar ese compromiso sellado para darle un significado espiritual más profundo. Pero firmaron allí, en el registro civil. Y el significado más profundo se los damos con los votos matrimoniales que hacemos leer a los novios. Que dicho sea de paso, lo conseguí después de mucho tiempo, lo que las iglesias en la antigüedad reformada utilizaban. Tiene muchas cosas de que a veces vemos en las películas, ¿no? Pero es más profundo. ¿Por qué hay tantos divorcios? Creo que, no sé por qué, hoy se abrió la reunión así preguntando acerca de la fidelidad. ¿No es cierto? Cristian nos trajo esto al principio. Es la rotura del pacto. Fíjense, la institución más importante que Dios funda, el hombre la rompe. Dios lo ha unido, pero el hombre quebranta eso. Lo dijo delante de Dios, no delante de un juez de paz simplemente, así entendemos cristianamente que es la cosa, porque Dios ha unido, pero también se lo dijo el cónyuge al otro. Y luego eso se rompe. En este mundo caído y de pecado, lo más común es romper pactos, es romper promesas, es romper juramentos.
Pero el Evangelio viene a nuestro auxilio para hacernos rescatar la verdad. Decía John Piper, ¿cómo sé si me casé con la persona correcta? Andá a buscar, le decía John Piper, la libreta matrimonial. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Dice, en mi caso dice, Marcela, esa es la persona correcta. ¿Por qué? Porque hiciste un pacto. ¿Cuántos dicen, ya no te aguanto más? ¿Qué dice el pacto? Arreglar tu situación espiritual. Ponete a cuenta con Dios. Pedir perdón a tu cónyuge. Buscar al Señor. Eso se debe hacer. Ay, pero, dice el mundo, rompo el pacto porque se acabó el amor. No, el mundo no tiene idea de los pactos. No tiene idea de las promesas ni de los juramentos solemnes. Le da lo mismo. Y nosotros brillamos como luminares en el mundo cuando somos gente de palabra. Y uno de los pactos que respetamos, porque lo hicimos delante de Dios, es el pacto matrimonial. Pasamos a otro pacto que conoces muy bien quizás. Y siempre los recordamos. En nuestra iglesia es así. La membresía es pactada. Déjenme explicar eso. ¿Te bautizás después de creer en el Señor Jesucristo? Sí. ¿Recibís una instrucción de la iglesia? Sí. ¿Recibís un discipulado? Sí. Pero también es un compromiso de la iglesia con vos y de vos con la iglesia cuando te unís a su membresía. Y nuestra membresía es pactada porque leemos el pacto de membresía. ¿Lo recuerdan? Yo diría que lo impriman y lo tengan en algún cuadrito por ahí que lo vean cada tanto. Péguenlo en la heladera, es un poco grande, pero lo van a recordar. ¿Qué prometemos en el pacto de membresía? No me respondan de allí porque esto no es un estudio bíblico, una predicación es positiva, pero ¿qué dice el pacto de membresía? Nos ayudaremos unos a otros, oraremos unos a otros, perseveraremos en el día del Señor, en asistir a su casa, en sostener esto con ofrendas, en un montón de cosas que hay promesas. ¿Y ustedes creen que muchos miembros permanecen hasta el día de su muerte con ese pacto en esta iglesia? Yo sé que puede ser personas que se mudan, que se van, etc. Pero no todos se van bien. Se van rompiendo el pacto. O va a la iglesia disciplinando a la persona diciendo, ni siquiera creemos que el pacto de gracia esté aplicado en tu vida por las cosas que haces, por la falta de arrepentimiento. Por eso las personas piensan también hoy en día que unirse a una iglesia es como ir al cine, pagué mi entrada, ya está. Si no voy me la pierdo yo, gasté dinero en vano. No es un espectáculo la iglesia. El culto del Señor es todos aquellos que han hecho el pacto con Dios de caminar juntos, de adorarlo a Él juntos. Cuando celebramos la cena del Señor, es la firma del pacto que el Señor ha hecho con nosotros. Yo, Señor, sigo creyendo en ti. Sigo confesando que tu cuerpo y tu sangre fue lo que entregaste en la cruz por mí y me examino a mí mismo. Esto es el pacto. Te pido perdón por mis pecados. Renuévame. Renuevo el pacto. Cuando te bautizaste, es un pacto solemne delante de Dios de identificación con Cristo, morir al mundo, morir al pecado, resucitar con Cristo, resucitar a una nueva vida. Y como si fuera poco, leemos el pacto de membresía, también firmamos la membresía. Por cuestiones legales de personas que un día se identifican como cristianos y, por ejemplo, creen que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y ha pasado en otros lugares donde después se da vuelta a la persona y dice, no, creo que el matrimonio puede ser entre un hombre, una mujer y una mujer. Y demando a la iglesia porque me obliga a vivir esa mentira. Pero lo firmaste. Cuando firmamos acá tampoco hay escribanos. Uno dice, ¿para qué lo firman? Bueno, por lo menos para decir, esta está tu firma. No hubo escribanos, estuvo Dios. ¿Querés demandarnos? Demandanos. Que nunca llegue eso a nuestra iglesia. Oremos para que nos libre de hombres y mujeres perversas que se hagan pasar por cristianos para después tratar de derribar la iglesia. Pero, hermanos, esto lo he visto mucho en otras partes del mundo. Por eso se firman las membresías ahora en la mayoría de las iglesias.
Sería mucho, ¿verdad? Traer un escribano y hacer firmar la membresía. Ya sería súper raro en la iglesia eso. Decían, ¿en qué se están convirtiendo? Si no se puede vivir así. No se puede vivir así. Pero vivimos en un mundo así. Triste. Donde la palabra no vale y donde siempre te están buscando la vuelta para torcer tus palabras, para no cumplirte y para un montón de cosas. Otra cosa, hermanos. Disculpen la extensión. Presentamos a veces niños aquí. ¿Sí? ¿Recuerdan? No es un bautismo, no es un acto que lo hagamos dentro del culto porque no es parte del culto, no es de la adoración regulada, lo tenemos en claro. Segunda reunión, estudio bíblico, queremos presentar a la familia tal con su bebé ahí en brazos, todo sonriente y cachetoncito. Muy bien. Pero queremos decirle a esa familia y a todos los de la iglesia que estos padres se van a comprometer por criar a ese hijo, esa hija, en la disciplina y amonestación del Señor. Y vamos a decir a la iglesia, ustedes tienen que ayudar por medio de su ejemplo a que esto sea así. Yo a mi hijo lo disciplino yo. Ustedes dijeron, vivimos en una comunidad. Por supuesto que no vamos a chirlear a sus hijos. No. Pero podemos corregirlo. Podemos decir, esto no se hace. Esto está mal. Podemos. Somos una iglesia que se corrige. Hemos hecho eso en el pacto de membresía. Y también cuando recuerden la presentación de los niños, que no es, como digo, un acto del culto, pero es algo que estamos diciendo, comprométanse en criarlo. Nos comprometemos como iglesia, padres, a ayudarlos a criar a esos hijos. Un ejemplo más, un ejemplo y último de la parte práctica. Estamos por formar una comunión de iglesia. Estamos haciendo los pasos muy de a poco, estudiando, hablando. Y vamos a redactar estatutos el año que viene. Y Dios mediante, a mitad del año que viene, vamos a firmar 2 delegados por iglesia. Un compromiso. El compromiso que va a decir aproximadamente, somos una comunión horizontal de iglesias, donde no hay un presidente, donde no hay una estructura piramidal. Somos iglesias, razas, planas, independientes, pero hay una sola cabeza, que es el Señor Jesucristo. Y nos comprometemos, vamos a decir en ese documento, a vivir la fe que nuestra confesión de fe dice. No lo que pensamos que debe ser la eclesiología, no de llevar las disciplinas como a nosotros se nos parezca, no de que la congregación no tiene participación, el pastor decide todo, no que la congregación manda todo y el pastor no tiene voz ni voto. Una iglesia ordenada, bíblica, una fe histórica. Firmarlo aquí. Vamos a caminar juntos, vamos a apoyarnos juntos, vamos a orar, vamos a contribuir a la evangelización y quizás, si la cosa sale muy bien, enviar misioneros. Entonces tenemos hombres de verdad, mujeres de verdad. Es lo que nos pide la palabra del Señor. Y todo esto se hace recordando estas palabras de Jesús. 4 formas para terminar de quebrantar el pacto. Negligencia espiritual. Nos dejamos estar, rompemos lo que decimos. Irresponsabilidad. Prometo hacer esto. Pero me olvidé. Otra forma, evitar el perjuicio propio. Prometiste esto, va ahora a cambiar unas condiciones económicas, pero vos prometiste esto, ahora tenés que cumplirlo. Decía un autor que le prometió una editorial tantos libros, un autor cristiano, a un precio súper barato, pero él tenía ciertos recursos y se quedó sin trabajo, le querían hipotecar la casa, todo mal, y se vio en la tentación de decirle a esa editorial, que eran muchos miles de dólares, vamos a cambiar el precio porque estoy en otra situación. No, en perjuicio propio, no lo rompo. Prometí, no firmé un contrato, no vino un escribano, un notario, no sé cómo se llamará esto en Estados Unidos, pero soy un hombre de verdad y voy a cumplir mi palabra. No evita el perjuicio propio. Y dejo para lo último el caso peor. Mentir por venganza, para hacerle mal a otro, eso no puede ser, hermanos, de nosotros. Un faro de luz no se tiene que estar publicitando. Estoy encendido, estoy iluminando. Se nota a la legua, se nota de lejos. Tenemos que ser hombres y mujeres de palabras de verdad. Veraces, iluminar, claros, transparentes.
Jesús, como resumen, no prohíbe el juramento, sino el abuso, la falsedad y la ligereza con que se hacen esos, en aquel tiempo por medio de los fariseos, esos juramentos falsos. Nos llama a ser hombres y mujeres veraces, que no necesiten refuerzos de juramento para certificar nuestra palabra. Podemos jurar bajo ciertos aspectos, como hemos visto, y sobre todo vivir siempre con una conciencia que estamos, hermanos, delante de la presencia de Dios y que nuestras palabras deben reflejar la veracidad de Dios y la santidad de Dios. 3 preguntas de reflexión y terminamos. ¿Mi palabra es suficiente? ¿Tu palabra es suficiente? ¿O necesitas ciertos refuerzos o adornos, podemos decir, para que te crean? Hermano, ¿ha habido en tu vida compromisos que no cumpliste? Pensalos. Quizás no te vienen a la mente ahora, pero hoy, que es el día del Señor, pensá, ¿cómo eras antes de conocer a Cristo? ¿Cómo cambió esa situación ahora que lo conoces? O si conociéndolo, has fallado en un compromiso. Y por último, mi hablar refleja los pasos de aquel que dijo, yo soy la verdad. Quisiera que el Señor haga de esta iglesia una iglesia veraz. Yo sé que lo somos, pero enfocados más. Una iglesia donde quizás vistos por otros pueden ser legalistas, son muy estructurados. No, queremos ser veraces, queremos ser consecuentes, queremos expresar escritamente lo que creemos para también tratar de vivir eso que decimos creer. Y que cuando hablamos y se nos pregunta algo, no vamos a traer un escribano. Mi palabra basta. Que el Señor nos bendiga. Amén.